que este año gira en torno al concepto de la ciudad para los ciudadanos. Si nos fijamos incluso en el título que le hemos puesto a este ciclo, va un pasito más allá, ¿no? Que es la reconquista de la ciudad. Yo lo primero que le preguntaría es, ¿por qué hay que reconquistar la ciudad? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se reconquista una ciudad? Hombre, a ver, si uno puede concebir esa imagen de reconquista es porque aquello que era suyo no le pertenece, porque le ha sido usurpado, porque le ha sido enajenado de una forma que se entiende que es inaceptable y que requiere una rectificación que implica, digamos eso, pues reconquistar algo que fue tuyo, que fue de todos y que no lo es. Y las reconquistas pues siempre se hacen al asalto, esto sí que no hay. ¿Sabes? Entonces se trata básicamente de volver a tomar la ciudad, básicamente para que la recuperen sus auténticos y legítimos propietarios, que son la gente, los usuarios, los vecinos. Eso parecería de sentido común, ¿no? Sí, muy ligado a eso está lo que es el título de su conferencia y de su último libro, El espacio público, un concepto un poco amplio, novedoso y que no sé si malgastado, pero también a veces se equipara únicamente con algo tan material como suelo, ¿no? La gente puede confundir espacio público con suelo público, que sabemos a lo que nos ha llevado, ¿no? En los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir usted con espacio público? Yo creo que el problema está en que no es que espacio público se confunda con suelo público, lo peor es que se confunde con suelo privado. Digamos, lo tremendo justamente es eso. Es decir, yo lo que he intentado explicar cuando y donde he podido es que esa noción de espacio público es una noción complicada, comprometida, que requiere una clarificación y que tiene usos que pueden ser entendidos como perversos. Y que entre otros está justamente el de servir de coartada para operaciones que se presentan como urbanísticas y que no son más que inmobiliarias. Y que dicen espacio donde querrían decir en el fondo suelo. Y donde dicen público donde en el fondo querrían decir privado. Eso sí que es... A mí me parece obvio. No sé si habrá gente que a lo mejor le cuesta entender un poco cómo después de espacio público se habla de ideología o esa relación que a veces es muy aparente entre urbanismo y política, pero a lo mejor entre arquitectura y política o entre espacio público y política a alguien le puede chocar un poco dónde está la conexión, ¿no? Bueno, en primer lugar, hoy por hoy la arquitectura, mucho más que un oficio, es un discurso. Y un discurso que en efecto pretende hablar sobre un espacio que en el fondo no hace otra cosa más que, queriendo generar, no hace otra cosa más que fiscalizar. Y es básicamente una contribución a lo que es hoy por hoy la puesta en venta en el mercado de las ciudades, que hoy por hoy son un producto, incluyendo sus habitantes a los que se condena a ser poco menos que figurantes de spots publicitarios de promoción de ciudades para las inmobiliarias, para la hostelería o para el turismo. Y lo cierto es que en ese ámbito, esa noción de espacio público, claro, acaba jugando un papel estratégico. A ver, si yo digo calle, yo creo que todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. La calle básicamente es una apertura entre volúmenes por la cual circulan lo que podemos llamar los elementos más inestables de una ciudad, los más fluidos. Yo puedo entender que es una plaza, puedo entender que es un parque público, puedo entender que es una playa, puedo entender que es un vestíbulo de una estación, pero si de pronto ese tipo de espacios, en principio accesibles a todos, se agrupan bajo una categoría como es espacio público, lo que uno debería entender es que le estás pidiendo a ese lugar algo que no era en sí mismo, algo que en principio no estaba en su código genético, que se le añade justamente como ideología. La calle es básicamente un espacio público en el que se desarrolla un tipo específico de sociabilidad, cuyos protagonistas, digamos que más bien no se conocen. Es un mundo de desconocidos que pueden llegar a trabar vínculos que quién sabe si pueden ser vitales para uno de ellos. Es la calle, eso no tiene misterio, todo el mundo sabe lo que es la calle. Y es una institución social en la que uno aprende cosas fundamentales en su vida. Pero el espacio público, primero ¿qué se mide por espacio? Cuando uno piensa en la noción inglesa, por ejemplo, se da cuenta de que lo que se habla siempre es de lugares públicos, no de espacio público. Es una cosa muy distinta. El espacio público es un concepto político, no es que es ideología, es que es un concepto político. El espacio público es un concepto tomado de la filosofía política, que tiene sus teóricos, tiene sus doctrinarios, que son básicamente Hannah Arendt, Jürgen Habermas, que tiene sus desarrollos, pero que es un concepto político, que únicamente en los últimos tiempos ha cobrado carne entre nosotros, se ha hecho carne entre nosotros y de pronto se ha sobrepuesto a otro espacio, en este caso físico, concreto, que es la calle. Pero lo mires como lo mires, espacio público no hace referencia a un sitio,
hace referencia a una idea política que tiene que ver con la ciudadanía, con el civismo, con la democracia, pues en el fondo que es el espacio público es un lugar donde la democracia, teóricamente al menos, se convierte en efecto en ciudad, adopta una dimensión urbana. Pero ¿en qué momento esa concepción política de espacio público de pronto se vierte sobre la calle para convertir a la calle en el soporte, en la realidad física de ese concepto político? Aquí está un poco lo que me parece interesante, porque no es ni mucho menos un fenómeno viejo, más bien al contrario. Sí, pero bueno, que con acontecimientos muy cercanos en el tiempo que, leyendo algunas reseñas de su libro, lo tiraban incluso un poco de profético, ¿no? Lo que pasó después con la ocupación de la calle, pues en Estados Unidos, en la primavera árabe, el famoso 15M, le dio, no sé si usted se ve un poco profético también en esa situación de lo que pasó después. Lo que ocurre es que el 15M y todas esas historias no nacen de la nada. Y había movimientos que apuntaban ese tipo de concepción de la lucha social en las que, en efecto, la noción de espacio público, que no la calle, jugaba un papel fundamental. Y la cuestión está en que eso es más complicado porque son, en el fondo, es que ahora es complicado de explicar, pero ese tipo de movimientos que tienen la pretensión de superar las dicotomías de derechas e izquierdas, la lucha de clases, incluso la propia clase social como categoría básica, ese tipo de movimientos lo que hacen justamente es actuar como movimientos de democracia radical que lo que reivindican es que el espacio público exista, que no se convierta como hasta ahora en una mera entelequia, sino que se convierta en real. Reclaman, por tanto, ese espacio público como espacio, como ágora, en la que los individuos se reúnen, se juntan, se unen y discuten acerca de cuestiones que les competen y que son de su incumbencia, y que emplean justamente ese espacio público como su amplificador. Pero es que es más, no es únicamente que ese tipo de movimientos empleen ese espacio público, esa plaza, en este caso, convertida en espacio público de una forma que a mí se me antoja un poco incluso mística, lo empleen como instrumento para sus reivindicaciones. Yo creo que es al contrario. Hoy por hoy, bien podría decirse que es al contrario. Ese espacio público teórico es el que emplea a sus usuarios como el instrumento que le permite ser el que se pronuncie. No es la gente la que emplea la plaza para hablar. Es la plaza la que emplea justamente a la gente para que sea la gente la que exprese su voz. De nuevo, nos encontramos ahora en un sentido literal con la imagen de la voz de la calle. Por eso el protagonismo de las plazas. En Barcelona, por ejemplo, el hecho de que el mismo logo, la estrella de los vientos, que los de los vientos que hay en la Plaza de Cataluña se convierta en el propio logotipo del movimiento es emblemático. Y son las plazas las que tienen protagonismo, no quien las usa. Quien los usa no es otra cosa más que el instrumento que le permite al lugar proclamarse como espacio público democrático, realmente democrático. Otra cosa es que pueda ser. Pero la gente que ocupa las plazas cree que puede ser y de una forma u otra se empeña en ello. Y ya la última relacionada con eso, un concepto que a mí me parece también muy interesante, incluso es una palabra que no aparece ni en el diccionario, ¿no? Que es el ciudadanismo. Toca un poco volver a ser ciudadanos, dejamos de ser ciudadanos hace tiempo, como nos situamos en esa condición nueva de ciudadanos. No sé, ¿el ciudadano qué es? ¿Qué implica? ¿Qué derechos tiene un ciudadano? Bueno, pues no sé, algunos que otros no tienen. Seríamos justamente el defecto que encuentro al ciudadanismo, incluyendo cuando se manifiesta en momentos con el 15M, vistos desde la simpatía, pero desde un cierto distanciamiento, es que son momentos que de pronto reclaman derechos de ciudadanía y que tienen una curiosa convicción que a mí me cuesta entender, que es que realmente la democracia, digamos, de que la alternativa a lo que pasa es la democracia. Digamos, hombre, yo hago antropología religiosa y a mí las creencias estas siempre me han hecho mucha gracia porque nunca las he entendido. Y además me sorprende que en una época como la nuestra de luces, por ejemplo, puedan caber ese tipo de supersticiones. Pero es gente que cree en la democracia. Ya lo sé que es sorprendente, pero ahí estamos. Claro, ¿cómo que la ciudadanía? ¿Qué es la ciudadanía?